Un cordial saludo, les doy la bienvenida a la presentación de nuestra propuesta titulada Prácticas Etnoeducativas Interculturales en la Institución Educativa Jaime Rock, Educación Pertinente para Comunidades Afrodescendientes Rurales de Buenaventura. Este trabajo se desarrolla en el marco de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea y surge a partir del interés por fortalecer procesos educativos más contextualizados, inclusivos y respetuosos de la diversidad cultural. A lo largo de esta sustentación compartiremos aspectos relevantes de esta propuesta y su aporte en el ámbito educativo. Mi equipo está conformado por Yurledis González. Mi nombre es Taide Marcela Cristo Benítez, de la asignatura Educación Intercultural y de Género, a cargo de la doctora Ivonne Maya Espinosa, del doctorado en Educación. Para iniciar, quiero contextualizar brevemente nuestro trabajo. Nos situamos en la institución educativa Jaime Rock, en la zona rural fluvial de Buenaventura, específicamente en el río Raposo. Este territorio refleja múltiples desafíos. Dentro de estos tenemos dificultades de acceso, infraestructura limitada y baja pertinencia del currículo frente a la realidad de nuestros estudiantes. Por eso se hace necesario fortalecer una educación con enfoque etnoeducativo e intercultural que realmente responda a las necesidades del contexto. La educación en esta zona enfrenta desigualdades bastante severas, estructurales históricamente. Hablamos de condiciones precarias, como por ejemplo transporte fluvial complejo y barreras que afectan directamente el acceso y la calidad educativa. Además, existe una desconexión entre la escuela y el territorio. Esto impacta no solo el aprendizaje, sino también el clima escolar, haciendo urgente la transformación desde la interculturalidad y la cultura de paz. Desde el enfoque de interculturalidad crítica, autores como Catherine Walsh plantean que la educación debe dialogar con la historia, sin dejarla de lado, la identidad y la realidad sociocultural. Nuestra propuesta se fundamenta en tres ejes: la crítica, la contextualización y, por otro lado, el territorio o la territorialización. Es decir, la escuela no puede estar aislada del territorio porque la memoria colectiva y la cultura son fundamentales en la formación de los estudiantes. Identificamos entonces una desarticulación entre escuela y territorio. Se invisibilizan saberes ancestrales, prácticas culturales y conocimientos propios de la comunidad. Siguiendo a Paulo Freire, la educación debe darse a partir de la realidad del estudiante para evitar la exclusión. Por eso proponemos un taller etnoeducativo que reconecte la educación con la vida comunitaria y fortalezca asimismo la identidad cultural. La propuesta busca pasar de un currículo homogéneo a uno contextualizado. Incluye historia local, como visiones afrodescendientes, oralidad y prácticas productivas tradicionales. No es una actividad aislada, sino una estrategia de integración curricular que busca reconocer la diversidad cultural como base de la justicia social. Este taller fortalece las competencias a partir de experiencias culturales propias, promueve aprendizajes significativos y flexibiliza el currículo, que es algo bastante necesario. Aquí el docente deja de ser un transmisor y se convierte en mediador, facilitador del diálogo y sujeto intercultural crítico. Esto permite reconocer múltiples formas de conocimiento y enriquecer el proceso educativo. La educación intercultural favorece el reconocimiento del otro y la resolución pacífica de conflictos, algo que en realidad en la actualidad es bastante urgente. Se espera fortalecer el sentido de pertenencia, disminuir la exclusión simbólica y mejorar la convivencia tanto dentro como fuera del aula. En otras palabras, no solo se transforma lo académico, sino también las relaciones humanas dentro y fuera de la escuela. Esta propuesta integra territorio, identidad y currículo y busca promover una educación más justa en contextos rurales afrodescendientes. Nuestro objetivo general es analizar las prácticas etnoeducativas interculturales, integrando saberes ancestrales y realidades territoriales para garantizar una educación pertinente e
De manera específica buscamos, primero, comprender las prácticas pedagógicas actuales. Segundo, analizar cómo se incorporan los saberes culturales en el currículo. Y tercero, evaluar ese impacto que se genera en la convivencia escolar. Finalmente se proponen orientaciones pedagógicas que integren estos saberes de forma sistemática. Con esta propuesta se espera favorecer la inclusión educativa, fortaleciendo la identidad cultural, el diálogo de saberes y la convivencia. También se busca generar espacios donde los estudiantes reconozcan y valoren al otro, promoviendo el respeto por la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento. El propósito central, en realidad, es promover relaciones más equitativas en la construcción del conocimiento. Se trata de superar jerarquías tradicionales y reconocer múltiples formas de saber. Además, se fomenta la empatía y la memoria histórica y el reconocimiento del otro como sujeto de derechos. El taller se centra en el diálogo horizontal, el respeto y la comprensión mutua. Incluye temas como identidad cultural, prácticas del territorio, convivencia escolar y memoria histórica. Todo esto se trabaja a través del diálogo de saberes, integrando conocimiento escolar y saberes ancestrales para lograr aprendizajes realmente significativos. Evaluación del taller etnoeducativo intercultural, una mirada integral, crítica y contextualizada. La evaluación en este taller transciende la medición de resultados. Este se concibe como un proceso integral, formativo y participativo. El propósito de este taller es comprender cómo se aprende, cómo se interactúa y cómo se transforma la cultura desde el aula. En este taller educativo intercultural miramos dos enfoques importantes, los cuales son el cuantitativo y el cualitativo. Enfoque cuantitativo. Desde este enfoque se valoran avances concretos a través de indicadores como son la participación activa en las diferentes actividades, la identificación de saberes ancestrales y culturales, la construcción de acuerdos de convivencia y la intervención en espacios de diálogo. En este enfoque miramos que más que cifras aisladas, estos datos nos permiten visibilizar esos procesos de inclusión y participación real dentro del aula. Enfoque cualitativo. Este enfoque permite comprender las transformaciones más profundas, en donde miramos la apropiación de la identidad cultural, los cambios en las realidades interpersonales, la calidad del diálogo intercultural y ese reconocimiento del otro como sujeto cultural. Aquí la evaluación se convierte en un ejercicio de interpretación y comprensión del sentido del aprendizaje. Estos dos enfoques nos conllevan a mirar la evaluación como esa propuesta la cual articula dos perspectivas complementarias, que son el concepto de diálogo de saberes y la relación entre conocimiento escolar y saberes ancestrales. Esta integración responde a esa necesidad de una evaluación más justa, más situada y más coherente con la interculturalidad. Instrumentos de evaluación, rúbrica. Nuestro taller intercultural pues presenta una rúbrica, el cual encontramos dos aspectos relevantes que son el aspecto de valoración cuantitativa y cualitativa. En la cuantitativa vamos a mirar que tenemos una valoración de 10 puntos y en la cualitativa miramos que hay unos criterios, una descripción y unos puntajes o un promedio que se da, pues se miden por excelente, bueno y suficiente. Criterios. Vamos a observar que aquí tenemos una entrega de un taller intercultural en el cual vamos a mirar, a medir el tiempo y la forma en donde ese taller se va a presentar según lo solicitado y dentro del plazo establecido. Una coherencia y profundidad del contenido en donde se va a desarrollar algo pertinente, claro y con un análisis crítico del tema. Una propuesta de intervención en el cual el taller va a estar diseñado de manera pertinente, contextualizada y un taller innovador. Vamos a encontrar unas cartas descriptivas, las cuales van a estar organizadas de manera clara, algunas actividades, objetivos, tiempos y recursos. Vamos a observar unos videos, los cuales están organizados de 15 a 20 minutos, donde van a estar bien estructuradas, una estructuración del proyecto, va a haber una presentación clara y creativa.
una participación del equipo en donde se evidencia el trabajo colaborativo y esa distribución equitativa de los diferentes roles. Y unas diapositivas en donde vamos a observar una portada, un desarrollo, unas referencias. Vamos a tener una presentación visual organizada, clara y pertinente. Una referencia en formato APA, en donde vamos a tener unas citas y una bibliografía. Y una redacción y ortografía, en donde encontraremos una escritura clara, coherente y sin errores ortográficos. Y pues aquí observamos que en la manera cuantitativa miramos que está la evaluación donde cumple totalmente, cumple parcialmente, cumple mínimamente. Y el puntaje que va pues del 1 hasta el 10, ya da 10 puntos. El impacto del taller. El impacto del taller lo medimos en 3 etapas importantes, que está a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo observamos que debe haber mayor participación en las diferentes actividades de integración con la comunidad y con la escuela, y el reconocimiento inicial de esos saberes ancestrales. En el mediano plazo, la mejora en la convivencia y la disminución de esas prácticas discriminatorias que definitivamente deben de erradicarse de nuestro territorio. Y a largo plazo miramos que se debe fortalecer esa identidad afrodescendiente y la consolidación de esas prácticas inclusivas. El impacto se entiende como un proceso progresivo de transformación educativa y cultural. En el marco normativo, es importante resaltar que esta propuesta se articula con algunas normas del Estado colombiano, que es la Ley 70 de 1993. Es importante resaltar que esta ley nace de la Constitución Política de 1991, en donde en el transitorio 55 queda estipulado la importancia de crear, de organizarnos como pueblos afros, como pueblos negros, y de ahí nace la Ley 70 del 93, el Decreto 804 de 1995, en donde habla de la etnoeducación para todo el territorio colombiano, y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional del año 2004. ¿Qué garantiza esto? Pues garantiza una coherencia con los principios de la etnoeducación en Colombia y ese reconocimiento de la diversidad tanto étnica como cultural en nuestros territorios. ¿Qué realidades educativas encontramos en la actualidad? Pues que existen algunos avances, pero que también persisten algunas tensiones. Dentro de los avances miramos la inclusión de la interculturalidad en esas políticas públicas y esas políticas de Estado. Importante reconocer aquí que dentro de esa inclusión, de esa interculturalidad, nosotros hoy somos reconocidos como pueblo afro y todos los 21 de mayo se celebra, se conmemora el mes de la afrocolombianidad, el día de la afrocolombianidad, pero en Colombia lo tenemos como el mes de la afrocolombianidad porque es todo mayo. Pero el 21 de mayo de 1851 se declara esta fecha importante, un logro para la población afrocolombiana. Además de ello, el reconocimiento de esta diversidad étnica y cultural y la participación comunitaria. Y como limitaciones encontramos que persisten esos modelos tradicionales que de una u otra forma siguen arraigados en algunos espacios. El débil vínculo entre la escuela y el territorio y esa evaluación estandarizada. Se evidencia una brecha entre la normatividad y esa práctica educativa. El aporte del taller. ¿Qué aportamos? Pues lo que podemos aportar a este taller es que este se posiciona como una propuesta transformadora, en donde se prioriza el diálogo horizontal, en donde se integran esos saberes ancestrales, la vinculación de la comunidad y la escuela, y se propone una evaluación integral. En coherencia con Sousa, pues se reconocen también esas múltiples formas de conocimiento. Y en síntesis comparativa, miramos una comparación entre esas prácticas tradicionales y la propuesta que traemos, y es que la una enseña y transmite, pero la otra se va a ese aprendizaje participativo. La práctica tradicional mira al estudiante pasivo, mientras que la propuesta que traemos mira a ese estudiante activo, ese sujeto activo. La una mira ese saber único y la otra la diversidad de saberes. La una se enfoca en la evaluación cuantitativa y la otra en la evaluación integral.
y la una mira la escuela aislada y la otra mira esa escuela como el territorio. En el contexto institucional, miramos que en la institución educativa Jaime Root persisten todavía esas prácticas homogenizantes, se invisibilizan esos saberes territoriales y predominan evaluaciones estandarizadas. Esto viene a evidenciar esa necesidad de transformar esa praxis pedagógica desde la interculturalidad. El sentido de esta propuesta, ¿cuál es? Pues este taller propone reconocer la voz de la comunidad, fortalecer la identidad cultural y articular esa escuela con el territorio, además de humanizar los procesos evaluativos. Se trata de avanzar hacia una educación más justa, inclusiva y situada. Conclusión. La evaluación en este contexto deja de ser ese mecanismo de control para convertirse en ese proceso reflexivo, donde nos llegue a reflexionar sobre ese quehacer y esa práctica pedagógica dentro del aula, en un espacio de diálogo donde nos entendamos, nos comprendamos y partamos de la necesidad del otro, de que nos necesitamos unos a otros para poder avanzar en comunidad. Y una herramienta de transformación. Así la educación intercultural debe proyectarse como una apuesta por la justicia social y educativa. Aquí los dejamos con algunas referencias, las cuales le dan sentido a nuestra propuesta y, por supuesto, le dan veracidad a todo lo planteado en esta propuesta de investigación. Muchísimas gracias.